Muy bien, pues vamos a comenzar con nuestra sesión de este día. Vamos a platicar sobre el curso en sí que vamos a iniciar hoy. Tiene que ver con la educación de los hijos, sobre todo la educación con amor, ¿vale? Y vamos a ver el valor de los hijos, la postura de los hijos y cabalísticamente qué significan los hijos, qué significa ser padre. El curso va a tener muchas cosas muy interesantes que nos van a dejar un gran aprendizaje. Nuestros hijos son nuestros grandes maestros y traen un destino, una misión, su alma, y nosotros podemos ayudarlos a que desarrollen su misión dependiendo, no importa si son niños pequeños o ya son jóvenes o incluso sean hombres ya maduros. El trabajo y la labor de un papá siempre puede afectarlos de manera positiva o de manera negativa. Entonces, pues, eh, vamos a comenzar. Dice, los hijos son alegría. Cabalísticamente, los hijos representan la alegría del hogar. Así como dice el Talmud, dice que cuando un hombre tiene mérito de casarse, de fundar un hogar, y de traer un niño al mundo es una señal inequívoca de éxito. El hecho de que Dios nos permita casarnos, fundar un hogar y luego ser padres es un mérito, porque Dios a través de ese mérito nos da permiso de tenerlo. Nos da el permiso, Dios, de tener hijos, nos da el permiso de casarse. Sabemos que no se mueve una sola hoja en este universo si Dios no quiere que se mueva. Es el hecho de que Dios nos permita tener hijos, aunque a veces las personas piensen fue por error o a veces las personas digan ni siquiera lo tenía planeado. Si tuviste un hijo es porque Dios te dio el permiso y el mérito para poder hacerlo. Sabemos que la pareja con la que nos casamos pues representa un 80-90% de nuestro éxito, ¿no? Y los hijos cuando llegan pues también son otra bendición que hay un mérito para poder recibirla. Es una bendición que se recibe a través del mérito y obviamente es importante que nosotros pues aprendamos a recibir la luz de los hijos, porque si no aprendemos a recibir la luz de los hijos, ¿qué importa que nos hayamos casado y qué importa que hayamos tenido hijos? A lo mejor nunca recibimos su luz. Y así como los sabios dicen que los hijos son alegría, la luz de los hijos son alegría para los padres. Entonces, cuando conectamos adecuadamente con la luz de los hijos, comenzamos a recibir esa alegría, comenzamos a volvernos a seres, a personas alegres porque estamos recibiendo la luz de los hijos. Entonces, esa luz que los hijos emanan hacia los padres son alegría, aunque los padres a veces lo vemos como el proceso, ¿no? El esfuerzo y tantas cosas, pues el conectar con mi hijo me da alegría. Los hijos representan la vida y la traen en abundancia consigo mismos. Entonces, desde que nuestros hijos nacen, ellos nos inyectan vida y a lo mejor las acciones de un padre no son tan buenas y a lo mejor por ley de causa y efecto a un padre le toca morir o a lo mejor le toca no tener dinero y tener problemas de sustento. A lo mejor le toca, no sé, a un padre no tener ni trabajo y vivir humillaciones y cosas de ese tipo, pero a veces los hijos que Dios nos manda tienen, su alma, traen el propósito de tener una vida en abundancia. Y entonces, por mérito de que el hijo tiene que vivir una vida en abundancia, el padre recibe abundancia. A lo mejor el padre por sus acciones, pues ya se ha ganado como la muerte incluso, ¿no? Una enfermedad o alguna cosa que a veces la luz, hay un ángel que intercede ante el Dios y le dice, no, o sea, sí sé que este hombre por causa y efecto merece una enfermedad o merece ese tipo de cosas, pero ¿qué hay de sus hijos? Y entonces el Creador tiene más misericordia de ese hombre por los hijos, o sea, los hijos le traen vida, los hijos le traen luz, los hijos le traen abundancia.
Si a lo mejor los méritos de los papás es ganar 10,000 pesos al mes y llega un hijo con una vasija grande y viene ese hijo destinado a ser un hijo muy próspero y exitoso económicamente y su alma necesita que viva en abundancia, entonces los papás comienzan a traer abundancia hacia sí mismos por mérito de los hijos. Entonces, por mérito de los hijos llegan el dinero, llega los bienes materiales en general y llega a una estabilidad económica. Por eso dicen que los hijos son vida. Y obviamente eso es alegría. Una persona que está prosperando, que vive bien, pues es una persona alegre, pero sus hijos son la causa de su alegría. Los hijos son la causa de que le hayan dado un auto, son la causa de que Dios le haya dado una casa, son la causa de que Dios le está dando riqueza. Es por ellos que la luz le está dando tantas bendiciones a ese hombre. Entonces es maravilloso, ¿no? Los hijos realmente son parte importantísima de nuestra vida y a veces, si no fuera por ellos, pues no tendríamos acceso a ninguna bendición. Dice, tan pronto como una persona tiene hijos es llamado padre, en hebreo oré, que viene de la palabra jorá, que significa enseñanza. Entonces, cuando llega un hijo a la vida de un hombre, se vuelve padre, la misión de ese hombre en la vida de los niños es enseñarles el camino de la vida. Esa es nuestra misión. Yo les aseguro que toda la sabiduría que les llega y a veces, inclusive, ni siquiera a veces tenemos mérito para seguir y siguen cada mes y siguen aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Les aseguro en un 80-90% de los casos de todos ustedes como alumnos que están en contacto y que los veo que están en contacto con la sabiduría de manera muy poderosa, que mucho de eso es para que le enseñen a sus hijos. O sea, es la razón por la cual tienen el mérito de seguir adelante en la sabiduría. A veces ya ni siquiera es por tu mérito, a veces las personas ni siquiera tenemos el deseo de aprender, sino es por el mérito de los hijos, que la luz me empuja a aprender. Entonces son los hijos los que me impulsan, los que me mueven. ¿Por qué razón llevo años en la sabiduría y aprendiendo y esto y aquello y la energía y las leyes espirituales? Para tus hijos. Dios te está preparando para ser un buen maestro y dar una buena enseñanza. Y si ya tienes tus hijos son porque esas almas te eligieron como un maestro para que les enseñes. Porque si les enseñas el camino de la vida a tus hijos, ellos van a entrar en esa eternidad, porque la enseñanza es eterna, porque nos volvemos eternos en los hijos. Entonces, pero es porque vamos a enseñarles luz a los hijos, les vamos a dar luz, los hijos son vida, porque cuando una persona merece tenerlos, la vida recibe sentido. La vida empieza a tener un propósito, empezamos a encauzar nuestra vida. Por eso a veces algunas personas que son muy jóvenes y que de repente quedan embarazadas, las parejas muy jóvenes, es porque a veces viven sin propósito, sin sentido, no le encuentran chiste a su vida. Entonces llega el hijo para que encuentren un sentido, un valor, un propósito. Por eso Dios decide darle un hijo a esa alma, para ayudarlo a que se encauce de alguna forma. Obviamente cuando las personas pues lo entienden, pues ese hijo viene y les da felicidad, alegría y lo saca adelante. A veces los padres no reaccionamos de esa manera porque no sabemos qué hacer con los hijos. Por eso no recibimos alegría de ellos, porque no sabemos qué hacer con ellos. O sea, es necesario aprender a qué hacer con los hijos. Es necesario que aprendas qué hago con ellos. No importa que sean hombres ya grandes, ¿qué hago con ellos? ¿Cómo conecto con su energía? ¿Cómo conecto con su luz? ¿Cómo conecto con su esencia? Bueno, la Kabbalah tiene reglas espirituales específicas que vamos a aprender durante todo este curso. Los hijos, gracias a los hijos, los hombres recibimos continuidad y eternidad. Sabemos que cuando algo viene de la luz, lo podemos discernir porque es algo que tiene continuidad. Por ejemplo,
Si una empresa tiene continuidad y fluye y fluye y fluye, es que eso viene de la luz. Por ejemplo, las clases que estamos tomando, ya te llevamos varios años, yo ya llevo muchos años dando clases, pero por ejemplo estas clases, este estilo de formas de darla a través de Zoom, es una manera de, Dios nos ha dejado de darle continuidad, significa que viene de la luz la situación. De la misma manera, por ejemplo, cuando hay continuidad en una empresa, cuando hay continuidad en, no sé, en el crecimiento de una persona, cuando hay continuidad en una relación, significa que la luz está detrás de ello, por eso puede tener continuidad. Cuando Dios quiere darle continuidad y eternidad a una persona, le manda hijos para que a través de sus hijos él pueda tener esa continuidad y eternidad. Los hijos son el mayor seguro de vida espiritual de los padres, ya que por sus existencias, los padres reciben sustento en abundancia, aunque no lo merezcan. Fíjense, los papás recibimos abundancia y sustento en abundancia, aunque no lo merezcamos por mérito de nuestros hijos. Si entendiéramos que a veces tenemos grandes trabajos, tenemos grandes oportunidades de generar luz, de generar sustento, es por los hijos, por lo que Dios nos deja hacerlo. El tribunal celestial decide darle vida a los padres tan solo por el mérito de los hijos. Hay padres que por sus acciones atraen gran pobreza a su vida, pero sus hijos vienen a experimentar abundancia, entonces el cielo les da abundancia. Como que el mérito de los hijos está por encima incluso de las malas decisiones de los padres. Por eso dicen, los hijos son un gran regalo, porque tus hijos te vienen a dar esa abundancia. Los hijos son alegría desde que nacen, desde que son bebés. Hacen todo tipo de cosas. Cuando son bebés, los niños hacen cosas muy hermosas y toda la familia los observa y se divierte y se ríe y les da alegría ver a los niños, ¿se acuerdan? Y igual en la niñez, en la adolescencia, o sea, si mi relación con ellos es buena, mis hijos me van a seguir dando alegrías más. Si mis hijos ya son hombres, tendrían que seguir dándome alegrías cuando los veo, cuando convivo con ellos. Y ese es el trabajo espiritual que vamos a aprender a hacer durante estas semanas. Vamos a aprender a recibir alegría de parte de nuestros hijos. Dice, los hijos traen fuerza a los padres por la alegría que les proporciona. Entonces, y eso obviamente pues nos llena de mucho éxito, ¿no? Nos llena de mucho éxito. Dice, la paternidad como misterio divino. La paternidad en las escrituras y la Kabbalah. Fructificad y multiplicaos. Un mandato con profundidad mística. El primer mandamiento que Dios da al hombre en la Torá es: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra. Está en Génesis 1:28. Pero fíjense realmente lo que significa si analizamos de manera profunda este versículo. Según el Zohar, este versículo no solo habla de la reproducción física, sino de una misión espiritual. Fructificar es igual a elevar las chispas divinas en el mundo. Multiplicar es igual a expandir la luz de Dios a través de las generaciones. Entonces, cuando dice fructificad y multiplicaos, está diciendo eleven las chispas de este mundo y expándanla a otras generaciones. O sea, el hecho de que un hombre esté en un proceso de transformación, en un proceso de corrección constante, eso fructifica. Y el hecho de que tú le compartas esa luz a otros, eso expande la luz a través de las generaciones. Eso es multiplicar. Fructificar es entrar en el proceso de corrección. Multiplicar es compartir la luz con las nuevas generaciones. Pues cuando Dios te manda un hijo es para que tú fructifiques a través de tu corrección con el hijo, porque tu hijo te va a ayudar a entrar en ese proceso de corrección. Tu mismo hijo es lo que te fructifica, va a elevar tus chispas,
te va a enseñar la paciencia, te va a enseñar el amor incondicional, te va a enseñar a poner un límite, te va a enseñar a poner una regla, te va a enseñar a amar incondicionalmente, te va a enseñar a muchas cosas. Eso te va a fructificar. Y el que tú le compartas tus experiencias de vida, todo lo que has aprendido a través de la sabiduría y de tu vida, en general, tus vivencias, eso es multiplicar. Entonces, el hombre debe mantenerse fructificándose y multiplicándose. Por eso, cuando dicen los sabios que por eso cuando una persona usa métodos anticonceptivos y tiene relaciones sexuales con métodos anticonceptivos, la persona no está aceptando ser fructífera y multiplicarse. Y entonces por eso a veces en la gente cuando tiene métodos anticonceptivos o incluso la vasectomía y cosas de ese tipo, a veces se bloquea en la abundancia financiera la persona que hace ese tipo de cosas o que, pues sí, que usa los anticonceptivos como un método según no, para no tener hijos, ¿no? Está renunciando como a este versículo de ser fecundos y multiplicados, que no significa ten hijos como conejos, solo significa que no debo resistirme a elevar las chispas del mundo y mis hijos vienen a ayudarme a elevar mis chispas. Por eso nuestros hijos se parecen a nosotros y somos como gotas de agua. Incluso hasta les ves la cara y es igualito a ti el niño, porque el niño te viene a ayudar a fructificar. La luz dice, ese hombre necesita ayuda, mándale un alma que lo ayude a fructificarse, o sea, a transformarse. Y viene tu hijo, quedas embarazada y traen un hijo al mundo y ese hijo viene a ayudarlos a transformarse y a multiplicarse, porque también pues, todo lo que has aprendido, compárteselo a tu hijo, ¿no? Entonces, un hijo es para hablarle cosas de Dios, para transmitirle mis experiencias, para transmitirle mis enseñanzas de vida. Para eso Dios nos manda a los hijos. Y a través de él me va a fructificar porque él me va a llevar al proceso de transformación, la relación que tengo que ver con él. Por eso tengo que identificar como los mensajes y el lenguaje de los hijos hacia los padres. No solo el lenguaje del papá hacia los hijos, de cómo lo educo, sino también el lenguaje de qué es lo que pasa en mi hijo y qué me está comunicando mi hijo. Porque todo lo que me está comunicando mi hijo es para ayudarme a fructificar. ¿Sí? Entonces, no hay una sola cosa que pase con mi hijo que no esté pasándome para que yo fructifique. Solo que a veces no lo veo, a veces solo lo veo como, no quiere, es grosero, se porta mal conmigo o lo que sea, ¿no? Pero en realidad tu hijo está teniendo esa actitud porque tú a lo mejor te estás negando a transformarte en algo y ahí es donde necesitamos aprender a ver el lenguaje y la comunicación. Denme unas semanas y van a entender perfectamente cómo funciona ese lenguaje. Los hijos no son meras extensiones de los papás, sino son almas únicas que han elegido nacer en ese linaje para cumplir un propósito cósmico. Entonces son almas únicas que eligen tu linaje. ¿Por qué eligieron tu linaje? Porque ven la oportunidad de fructificar esa familia, fructificar toda esa generación. Entonces a veces Dios manda almas puras para fructificar toda una generación. Por eso dicen los sabios que tenemos que meditar a la hora de la concepción para poder traer almas puras, ¿no? A veces Dios manda esas almas, aunque el hombre no sabe ni meditar. Manda esas almas en las familias para que las familias puedan fructificarse, porque Dios quiere que prosperen. Y Dios quiere bendecirlos como bendijo a Abraham más, que iba a prosperar más allá de las estrellas del cielo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que los hijos es lo que nos fructifica como padres. Es lo que nos fructifica en este mundo. Y el que nosotros transfiramos la sabiduría del Creador, estudiemos, fructificar y estudiar, 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 estudiar y practicar para que pueda enseñar a mis hijos. A veces todo el proceso de estudio, de práctica en una persona es
para enseñarle a sus hijos. En algún momento le dije a Dios, ¿por qué me has metido desde bien joven en estudiar esto y aprender y practicar y practicar y practicar mientras veo a las demás personas haciendo otras cosas normales? Y yo estoy haciendo esto y esto y esto y esto, ¿no? Porque hay que compartírselo a los hijos, ¿sí? Hay que compartírselo a los hijos. Ahora, esto es cuando son mis hijos de sangre, pues se los tienes que compartir y estás, con tus hijos de sangre estás obligado a fructificar y multiplicar. O sea, les tienes que enseñar y te tienes que dejar transformar por la relación con ellos. La relación con ellos te va a transformar, entonces tienes que entrar en ese proceso. No lo resistas, no ataques, no te vuelvas iracundo, no seas gruñón. Hay muchas cosas que hay que corregir para poder entrar en ese proceso que los hijos nos proponen. Los hijos nos proponen un escenario para que nosotros fructifiquemos. ¿Sí? Y también puedo fructificar a través de los hijos espirituales. También si enseño a una persona constantemente, se vuelve mi hijo espiritual también. Y también los procesos que vivo con mis alumnos también me fructifican y también me ayudan a multiplicarme. Entonces, esa es la riqueza del cielo. Y esa es la paternidad en las escrituras y a través a la lente de la Kabbalah. Entonces, por supuesto que un hombre puede llegar a tener muchos hijos cuando tiene muchos alumnos, pero con los que tiene una responsabilidad primordial que no puede evitar y no puede evadir de ninguna forma es con tus hijos de sangre. Tenemos una responsabilidad porque esas almas eligieron tu linaje para fructificarlo. Y si no los pelas, no les pones atención y los dejas que estén haciendo lo que quieran, pues no te estás multiplicando y tampoco estás fructificando. Entonces, tienen que ver muchos de los errores de los padres que abandonan a los hijos, se divorcian, se van, nunca los ven cada 20 años, hablan con ellos de repente, pues obviamente esos papás no están fructificando ni multiplicándose con sus hijos, no están cumpliendo esta ley, entonces al no cumplir están transgrediendo y ahí hay caos en la vida de ese hombre. Tienen problemas de dinero, tienen problemas de salud, tienen problemas de muchas cosas porque la vida que los hijos le venían a dar, ese hombre la está evadiendo, la está resistiendo. ¿Comprenden? El padre como representante de las sefirot superiores. En el árbol de la vida la figura paterna está asociada a Jochma, sabiduría, la chispa inspiradora, la visión del futuro. Fíjense, Jochma, sabiduría. Y Gesed, bondad, el amor incondicional que sostiene. Entonces, el papá siempre va a ser visto por los hijos desde su inconsciente como la sabiduría y la bondad, como el que siempre está ahí. Por eso cuando los papás no somos amorosos y dulces con los hijos y no sabemos tratarlos adecuadamente, los hijos simplemente nunca reciben ese amor y nunca reciben esa chispa inspiradora, esa visión de futuro. Y luego cuando crecen tienen miedo al cambio, miedo al futuro, miedo a las cosas y les transferimos muchos traumas que después tienen que ir a constelar y van a hacer un montón de cosas para tomar conciencia. Ni siquiera lo sanan porque nada puede llenar el vacío que un papá crea. Entonces, como papás, como varones, cada papá que está aquí, cada varón tiene que entender que tú estás encarnando Jochma y Gesed con tus hijos. Jochma y Gesed es arregla todo con sabiduría. Sé bondadoso, sé dulce, sé amoroso, sé incondicional con ellos. Es que me hizo esto y me hizo esto, pues siempre voy a estar ahí para ti, hijo, no importa. Ahí voy a aparecer una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque soy tu padre. ¿Sí? Y encarnamos esa figura de el Abba, del Padre, que tanto decía Jesús, la energía del Padre. Entonces nosotros la encarnamos con nuestros hijos, nos volvemos ese Jochma, esa sabiduría. Y obviamente un papá que no se mueve con sabiduría, que no se maneja con sabiduría, que se maneja haciendo cosas que no van, le enseña a su hijo cosas que no son, le da el ejemplo de cosas que no van, pues entonces
No estás encarnando Gesed ni Jochma, estás encarnando otro tipo de energía. Y eso se va a multiplicar en tus hijos. Lo que somos se va a multiplicar en nuestros hijos. Cuando decimos qué es lo que vamos a dejar a las nuevas generaciones, es lo que yo soy, es lo que dejo a las nuevas generaciones. Entonces, si yo soy un hombre que soy, no sé, egoísta, ladrón, no soy... Y ese es como el ejemplo que le doy a mis hijos, pues eso es lo que le dejo a las nuevas generaciones porque mis hijos se van a multiplicar en mí. Mientras que la madre se vincula con Binah, el entendimiento, el padre aporta la dirección y el impulso creativo, tal como Dios infunde sabiduría en el universo. Entonces, el papá para un hijo es dirección, impulso creativo, darle dirección a los hijos. Ahora, puede ser que ahora haya muchas mamás solteras que estén escuchando esto, o muchas mujeres que estén criando a los hijos ellas solas. Déjame decirte, mujer, que tú puedes ser tanto el papá como la mamá, porque acuérdate que el alma de la mujer no entró en ese proceso de caída como el alma del hombre, ¿no? En el pecado del becerro de oro. Entonces la mujer ya tiene un nivel espiritual más adelantado que el hombre. Entonces la mujer puede ser también esa sabiduría. Cuando estás aprendiendo y esto, y aprendes y aprendes y aprendes, muchas mujeres aprendiendo Kabbalah y aprendiendo estas cosas profundas. Tú puedes ser esa luz paternal con tus hijos, si les expresas esa sabiduría, si eres incondicional con ellos, si te dejas fructificar y multiplicar por ellos, entonces vas a encontrar una conexión muy especial con ellos porque no les va a hacer falta la figura paterna. Sería increíble que tuvieran un hombre ahí en su casa fungiendo de esta manera, pero si no lo hay, tú hazlo. Como me dijo Jesús un día, el misterio de la meritita necesidad. Tú puedes ser ese padre, no necesitas de un hombre para educar a tus hijos. Sin embargo, ojalá que apareciera una persona que pudiera ser encarnar esta figura, pero si no lo hay, tú simplemente fluye con esa energía y vas a ver cómo vas a tener un resultado. El equilibrio y la paternidad, Gesed y Giburá. El peligro de la paternidad desequilibrada. La Kabbalah enseña que todo ascenso requiere equilibrio y esto aplica profundamente en la crianza. Entonces, ¿qué es el exceso de Gesed? Gesed hablamos de esa figura masculina, paterna, amor incondicional que no se debe transformar en permisividad y dejar que el niño haga lo que sea, porque entonces el niño aprende a no tener límites, aprende a tener caos emocionales. A veces los hijos sin límites y con mucho caos emocional en la adolescencia fueron niños que fueron criados con mucha permisividad. Entonces, no es que yo me tenga que cargar del lado derecho y ser permisivo, sino debo de aprender a disciplinar con amor a mis hijos, ¿no? Les digo, o sea, es importante como discernir y profundizarlo. Vamos a ir viendo todo esto de manera profunda. Hoy es una introducción para entender de qué va todo este curso y cuánto podemos aprender de él. Por ejemplo, el exceso de Giburá, hay papás que son súper autoritarios, sí, súper rajatabla, ¿no? Y órale, a pegarle, cualquier cosita a los hijos no los dejo hacer absolutamente nada, como un soldado. Y a veces tengo hijos muy temerosos que no se atreven a nada, o hijos muy rebeldes que ya no me escuchan, ya incluso se van de la casa y no quieren saber nada de los padres. Sí, hay que aprender a suavizar con comprensión, a suavizar con gesed las situaciones. Hay que aprender en cada uno de los casos, es muy especial. Vamos a poner muchos ejemplos a lo largo del curso de cómo conectar con los padres. Incluso si ustedes, yo sé que a veces hay personas que han tomado muchos cursos del tema y bueno, incluso si quieren enriquecerlo, pues a lo mejor podemos aceptarles
pues inclusive retroalimentación o algún texto o algo que pueda complementar esto, adelante. Esto lo vamos a ver a la luz de la Torá y la Kabbalah. Obviamente hoy hay mucha gente experta en este tema que no lo hace a la luz de la Kabbalah, pero que tiene cosas y herramientas que funcionan en la educación de los hijos. Entonces, pues vamos a abrirnos a enriquecernos todos para aprender a ser verdaderos papás y mamás. Papás que eduquen y sanen a sus hijos y mamás que amen y fortifiquen a sus niños. El rabí Isaac Luria decía, un padre debe ser como un árbol, raíces firmes y ramas flexibles. Fíjense, raíces firmes y ramas flexibles. O sea, raíces firmes significa valores claros, que no hay esa dualidad en los valores de los hombres. Por eso los hijos no ven que haya una raíz en los papás, porque no ven valores claros en los padres. A veces ven que el papá se comporta de una manera, a veces de otra, a veces tiene, a veces no tiene, a veces tiene dinero, a veces no. Y los hijos ven esa inestabilidad en muchas cosas y no ven un valor claro. Entonces no tienen una raíz firme. Y eso hace que los hijos pues rápido comiencen a caminar y a buscar otras cosas y encuentren amistades negativas en su camino, porque lo que buscan son raíces, los engaños, o muchas cosas que pasan ahora o que buscan esas raíces en otras personas, en otros hombres, y luego se dan otras cosas muy negativas, porque los niños, los jóvenes lo que están buscando son valores claros. Por eso los hijos deben de crecer con una familia donde vean el valor claro, y el papá y la mamá amándose, respetándose, cuidándose, echándole ganas. Pues ese es lo que deben ver los hijos, porque esos son los valores claros, esa es una raíz firme en la familia. Pero si de repente como que me muevo, de repente me voy a vivir 5 meses a un lugar, de repente regreso con la esposa, de repente me voy, pues no ven mis hijos valores claros, ¿no? Entonces no ven una raíz verdadera, firme en el hogar. Y eso es lo que pues no nos permite enseñar realmente, ¿no? Entonces, incluso como maestro de Kabbalah, la persona que enseña Kabbalah debe tener valores claros, o sea, debe revelarse como un maestro todo el tiempo y mantenerse así, con esa luz y con esa, tratando de ser congruente e integridad. ¿Para qué? Para que los hijos vean valores claros y eso va a decir, hay raíces firmes ahí, ahí se puede aprender, ahí puedo amamantarme, sin necesidad de que haya caos. Y ramas flexibles significa me adapto, pero no pierdo mis valores. Me adapto al cambio, me adapto a la situación, me adapto al cambio del tiempo, me adapto a que ahora voy a trabajar en otra cosa, pero siempre le enseño a mi hijo, hay abundancia, hijo. La abundancia es algo que siempre tengo. Siempre hay dinero en mi vida. Siempre hay trabajo, siempre hay mamá, siempre me ocupo de tu mamá, siempre me ocupo de esto, me ocupo de aquello. Siempre estoy ahí para ti. Eso es una raíz firme. Eso es una raíz firme. Eh, Son cosas que parecen como muy simples, pero son muy profundas y tenemos que analizarlas. Luego dice, el arte de la paternidad armónica, Tiferet, la belleza, es el punto medio perfecto donde el papá guía sin controlar. Fíjense, el papá guía sin controlar. ¿Qué significa guía sin controlar? Pues enseñar a tu hijo a través de tu propio ejemplo. O sea, las raíces firmes educan. Eso es guío de lo que ve mi hijo de mí. Mi hijo ve de mí esto, y entonces como ve de mí esto, eso es lo que guía. Corrige sin humillar y ama sin sobreproteger. Y aquí es donde tenemos que estudiar todos los detalles de esto, ¿no? A grandes rasgos, eso es de lo que se va a tratar gran parte del curso.
ejemplo práctico, en lugar de gritar a una persona, le explica con calma por qué una acción está mal, ¿sí? ¿Por qué esta acción, esto que estás haciendo está mal? En lugar de ceder, siempre negociar con reglas claras. Ahora, bueno, pues esto está de manera muy general, ¿no? Pero por ahí, por ejemplo, he leído y he profundizado un poco sobre el tema de los niños. Y, por ejemplo, analizando eso, decía el texto que los niños pequeños no tienen desarrollada la capacidad de tener esa conexión combinada, de ese entendimiento profundo. Entonces, a un niño, por mucho que le expliques y le expliques y le expliques, hay muchas cosas que no te va a entender. Los niños van a entender más como por lo que les haces, por lo que les das, por el cómo les te abres a compartirte, que por lo que les dices. Sin embargo, es importante que conforme vayan creciendo, pues les hables y les hables y les hables. Pero mientras son niños, aprenden recibiendo. De los 0 a los 13 años aprenden recibiendo. De los 13 en adelante aprenden, pues ahí sí hay que explicar y explicar y explicar y explicar, pero la primera etapa de la vida aprenden recibiendo lo que les da el papá. Entonces, 3, transmutar lo material en espiritual, la paternidad como camino de elevación. Malhut, la paternidad en el mundo físico. Muchos ven la crianza como una carga. Noches sin dormir, preocupaciones económicas, pero la Cábala enseña algo. El mundo material, Malhut, es el último de los Sefirot, pero es el primero en importancia porque ahí se manifiesta la luz divina. Cambiar pañales, trabajar para mantener a la familia, enseñar valores, todos esos son actos donde se revela muchísima luz. Fíjense, a veces yo pensaba, pues estoy estudiando Kabbalah y a lo mejor pues tengo que enseñar a miles de personas, di varias conferencias, pero, pero realmente al final regresaba como a la parte del estudio y estar en soledad y luego veía que Dios me revelaba la luz cuando yo pasaba tiempo con mis hijos. O sea, a veces era nada más estar con ellos y había veces que ni siquiera tenía chance por la demanda de ellos, de cómo fueron conmigo, pues me obligaba a estar con ellos, ¿no? Y el sustento llegaba, ¿sí? Porque entendí que esa era mi misión en ese momento. Porque en ese momento mi misión era estar ahí, era a lo mejor ayudarlos, cambiarles el pañal, a lo mejor conseguir para los pañales o ir por ellos o hacer cosas. Y esas cosas generan una conexión profunda con la luz del Creador. Y bueno, eso cuando son bebés, pero cuando son más grandes es lo mismo. A veces he puesto por encima, incluso a lo mejor tengo una actividad de trabajo y a lo mejor un hijo que necesita que vaya con él o que haga algo con él o que hable con él. Y he preferido ir a hablar con él y he preferido estar con los hijos y el sustento llega de otra forma. O sea, he visto que lo que al creador realmente le interesa es que nosotros podamos crear esa continuidad y perpetuidad en los hijos. Y eso necesita que nosotros estemos constantemente. Si sus hijos son grandes, hablar de Kabbalah todo el tiempo con ellos, de espiritualidad, hablar de Dios, de reglas, de todo lo bueno de la vida, de lo que han aprendido, seguramente muchas cosas. Eso los va a mantener unificados totalmente en la luz del Creador y les va a revelar esta luz, como dice aquí. Y no se van a tener que preocupar ni esforzar demasiado por el dinero porque les va a llegar, porque están cumpliendo lo que Dios quiere que es algo sagrado, es algo importante. Quiere que me perpetúen mis hijos. Entonces, pasar tiempo con mis hijos es muy importante para mí. Y, y así lo debemos ver los padres, ¿no? Así lo debemos ver los padres. Obviamente hay veces que la preocupación te gana, ¿no? Y te vas con la preocupación, pero deben recordar esta lección y volver otra vez al camino, otra vez a pasar el tiempo con el hijo, escucharlo, a lo mejor ni siquiera pueden conectar con él realmente porque tienen un bloqueo,
no importa, el que pasen el tiempo con él, el que lo abracen, el que estén ahí, el que lo apoyen, el que estén en sus eventos escolares, el que ese tipo de cosas son importantísimas. Dicen los sabios, todo esto es un acto sagrado si se hace con la conciencia. Maravilloso, amigos, ¿no? Maravilloso. Son actos sagrados. Ahora, ¿cuántos de ustedes ni siquiera pasan tiempo con sus hijos, ¿no? Aunque sean grandes, no importa que sean ya grandes, o sea, inclusive eso es algo que nos debería de motivar a buscarlos, ¿no? O a verlos, o a, digo, no andar atrás de ellos, pero sí buscarlos y pasar un rato, o comer, o hacer algo juntos, porque eso les va a dar a ustedes alegría, amigos. Acuérdense de mí, la alegría viene de los hijos. Cuando una persona queda amargada es porque queda sola o porque se desconecta de sus hijos, porque piensa, ya son grandes, ya que se vayan solos y que hagan su vida solos y yo ya no los veo. Y esa persona se amarga porque deja de recibir la alegría de los hijos, que se recibe de los hijos, ¿eh? Es algo del cielo. Así, si Dios nos creó de esa manera, amigos, ¿qué les digo? Así nos creó. Dice Yesod Fundamento, el papá como un canal. Yesod representa la transmisión de energía entre generaciones. Fíjense, la transmisión de energía entre generaciones. Por eso un papá debe ser un puente entre la tradición, que es lo antiguo, y la innovación, lo nuevo. O sea, el papá debe ser ese puente que transfiera la luz a los hijos. Y no necesariamente tiene que ser que yo le transfiera una religión. Le puedo transferir la luz, la enseñanza, la sabiduría, los principios y que mi hijo elija entonces qué religión quiere. Puede ser. Eh, pero yo soy el canal, yo soy el fundamento, yo soy el que unifica. Nosotros como padres somos la unión entre nuestros abuelos y ancestros y nuestros hijos. Somos el fundamento. Pero si los papás no estamos bien, estamos impuros, estamos en un proceso negativo, estamos desconectados, estamos deprimidos, pues obviamente no hay puente, no hay fundamento, no hay yesod, no hay padres, los papás se abandonan a las mamás y los dejan con los hijos, no hay yesod. Entonces, ¿cuál es el fundamento del mundo si los papás no se hacen responsables y si los papás ya se niegan incluso a tener hijos? Entonces no nos perpetuamos en nada. Los papás que ya no quieren tener hijos no se perpetúan, no hay continuidad en su vida. Y no quiere decir que no tengan dinero o trabajo, sino que no están viendo el valor de la vida y de lo que realmente trae la felicidad. Y observen a los padres que conviven mucho con sus hijos cómo son personas felices. Y observen a los papás que no conviven con sus hijos y son personas amargadas. Y no es que así soy, así, yo soy así, con mi sujeta chueca, así soy. Sino es que tu actitud, tu comportamiento es lo que te está dando esa negatividad. Un ejemplo de integridad, porque los hijos aprenden más de lo que ven, de lo que oyen. Fíjense, los papás son un ejemplo de integridad, porque los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que oyen. Entonces los papás son para ver cómo se comporta mi papá. ¿Cómo es que mi papá se comporta? Eso es lo que los hijos están aprendiendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Mis hijos están aprendiendo cómo se comportan mis padres. Entonces estamos en el ojo del huracán, dice estudio de caso. En la historia de Abraham e Isaac vemos, Abraham es Gesed, del amor infinito, Isaac es Giburá, disciplina y sacrificio, y Jacob es el equilibrio entre ambos. Entonces, ¿cómo balanceo el Gesed y Giburá? Observen la vida de Jacob, cómo vivió con mucho esfuerzo. El esfuerzo por los hijos equilibra la balanza. Entonces,
tenemos una misión en este mundo, que es ser padres. Nuestra misión en este mundo es ser padres, es la misión. Les digo, a veces uno piensa, no, mi misión es andar por el mundo, difundir. Tu misión son educa a tus hijos. Sé un padre para tus hijos, en toda la extensión de la palabra. Fíjense, y por ejemplo, en los sacerdotes católicos hasta les decimos padre, porque los sacerdotes deberían de ser un padre de esto que hablamos, un yesod que une. Por eso también está en crisis, ¿no? La religión y muchas cosas no están bien. Entonces nosotros como padres de familia debemos de encarnar lo sagrado. En cada hogar, en cada casa, cada persona debe sostener la presencia de Dios en el mundo a través de su propia vida. Ser papá es uno de los trabajos espirituales más grandes porque refleja el amor de Dios por sus criaturas. Fíjense, refleja el amor de Dios por sus criaturas. Entonces, un papá que refleja su amor por sus hijos, ese es un trabajo espiritual muy grande. Es un camino de constante crecimiento. El ser padre, les digo, eso es fructificarse, crecer con mi relación con mis hijos. Y requiere equilibrio, o sea, un balance entre ser muy rígido y ser muy permisivo. Los hijos son flechas en las manos del guerrero. Los hijos son flechas en las manos del guerrero. Un padre debe apuntarlas bien, pero dejarlas volar. Entonces, ese es nuestro trabajo, apuntarlas bien, pero dejarlas volar. Es amor incondicional, o sea, es un trabajo de amor. Y ese es el ser papá, es amor, le vas a dedicar todo tu tiempo, tu energía, tu vida a algo que al final pues va a volar, ¿no? Y eso es lo bueno, al final lo vas a dejar ir, ¿no? Ya que lo cuidé, ya que lo acaricié, lo hice crecer, lo apoyé y ahora pum, lo dejo ir, lo dejo volar. Muy bien, pues, ¿qué les parece? Este va a ser el curso que vamos a tomar donde Jesús nos va a ayudar, va a interceder por nosotros para ayudarnos a transformarnos en mejores padres. Así que, bueno, pues vamos a abrir los micrófonos. Adelante, si quieren participar o comentar algo, adelante. Bienvenidas las participaciones. A ver, Chris, normalmente se decía que el primer hijo tenía que ser un varón por una razón más, elevada, que si se tenía muchas relaciones sexuales, antes de que naciera el hijo, nacía niña, y que si se dosificaba la simiente, entonces nacía niño, y que esa era una bendición. Para los pueblos indígenas, el tener una niña significa una boca más que comer, y si nace un niño es un trabajador. En, Cuando nace un niño normalmente hay un noviciado y te sucede algo curioso, pierdes algo, tienes un accidente o te pasa algo que te está cobrando la llegada del hijo. Y había tres guías espirituales hace tiempo, que era el médico que te daba salud, el sacerdote que te cuidaba el alma y el profesor que te daba la instrucción de vida. Pues fíjate, sí, hay muchas cosas que hay que ir hay que ir entendiendo. En las siguientes clases vamos a hablar eso de los sexos, inclusive cómo poder producir, por ejemplo, que sea niña o que sea niño, y cómo tiene mucho que ver con el nivel de egoísmo que maneja el papá. Entonces, como que mucho de eso recae en el papá,
porque la mujer siempre está, en su mayoría las mujeres están como en una actitud dadora siempre, ¿no? Y aquí los papás cuando no saben ser luz y amor incondicional y compartir y son egoístas y solo buscan su propio placer en el acto sexual, pues atraen un alma de una niña. Pero como cuando ellos buscan realmente la felicidad y el placer de su esposa y ponen a su mujer en muchas cosas por encima de él y realmente buscan darle ese amor a la mujer, Dios los bendice con un varón. Entonces, pero bueno, todo eso es parte como de la bendición y el orden del que hablábamos hace rato, o sea, como todo es una bendición. Que Dios nos permita formar una familia es una bendición, es un regalo, es un mérito. Fíjense la palabra mérito. Y tener hijos es un mérito aún mayor. Entonces, pero todo esto tiene que ver con el nivel de trabajo que uno deja hacer. Por eso, los hijos cuando vienen a ayudarnos a fructificar, lo que significa es nos vienen a ayudar a quitar lo egoísta, porque eso es lo que no nos deja fructificar. Y una vez que los hijos me ayudan a quitarme lo egoísta, entonces comienzo a multiplicarme porque empiezo a compartir. Y entonces se cumple, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra. Sí, pero para poder ser fecundos y multiplicaos, es quítate el egoísmo y dedícate y date al mundo. Eso es maravilloso, ¿no? Maravilloso. Amigos, y bueno, lo que compartes, gracias por el aporte, José Luis. Por ahí igual, si muchas de esas cosas las quieres compartir en el chat para que podamos leerlas y enriquecernos y aprender y todos crecer juntos, vamos a ser fecundos y multiplicados juntos. Muy bien, ¿alguien más quiere compartir? Cris, buenas noches. Hola, buenas noches, Selva. Me quedé pensando, bueno, como ciertos casos, ¿no? En algún momento, tuve una amiga que realmente sus papás no tenían una buena relación. Digo, sí estaban casados, seguían con los hijos, eran varios hermanos, pero ella, por ejemplo, decidía, alguna vez dijo, es que yo decido que porque como no quiero vivir lo mismo que vivieron mis papás, yo no quiero tener hijos. Entonces, se me vino mucho a la cabeza con lo que estás diciendo y entonces realmente sí estoy rechazando o se está rechazando esa bendición. Pues sí, te digo que a veces las personas rechazamos esa bendición porque no entendemos que la bendición es lo que realmente atrae todo el sustento y que cuando Dios te bendice en algo, ya no puedes perder la bendición. Cuando ya Dios te bendijo en, por ejemplo, un negocio, ya Dios te bendijo, aún así en ese negocio tú inviertas más y contrates más gente y más gente y más gente. Como tienes la bendición de Dios, siempre va a haber sustento para eso. Con los hijos es lo mismo. O sea, es una bendición que Dios te da y no te la puede quitar. Y si te vuelves un buen padre, una buena madre y perpetúas ese sustento mientras estés siendo realmente una buena influencia para tu hijo. Y si luego el hijo termina en otras familias, pues entonces la bendición se le pasa a la otra familia. Por ejemplo, papás que rechazan a sus hijos y los hijos van y buscan a otros padres o por azares del destino llegan a otras familias, pues Dios a veces les manda el sustento a esas otras familias si esas familias les dan esa enseñanza a los hijos y les dan como esa luz a los hijos. Si la familia sabe ser fundamento para un hijo, si la pareja o la mamá o el papá saben ser fundamento para un hijo, siempre va a haber sustento. Por eso no hay que tener miedo a tener hijos. Es la mayor de todas las bendiciones y con esa conciencia tengo mis hijos y mis hijos son mi fundamento y yo soy el fundamento para mis hijos. Esa es la parte difícil de sostener.
tengo que sostener la conciencia, yo soy el fundamento para mis hijos y no tengo miedo en tenerlos porque ellos traen su propio sustento integrado. Entonces, si yo quiero educarlos, ellos traen la sabiduría y su alma me va a dar la gracia para que yo pueda entenderla y dárselas. Si lo que necesitamos es dinero, su alma trae su sustento, me viene a mí, me lo llega para que yo se las pueda dar. Y así, amigos, o sea, realmente como que en ese tema los hijos ya vienen con con todo integrado. Mi trabajo ya no es como ir a buscar cosas, sino mi trabajo es darles amor, dedicarles tiempo, darme a ellos. Y eso es lo que vamos a aprender, cómo hacerlo, sin descuidar todo lo demás. ¿Sí? Y hay muchas reglas espirituales, muchas cositas que nos van a ir cayendo muchos veintes y se van a ir acordando de sus hijos cuando eran niños y todo ese rollo, pero esto les va a ayudar como a retomar su relación con sus hijos incluso ahora que son grandes. Pues muy bien, les mando una bendición a todos. Por aquí en el chat dice, ay caray, pues ay caray, no sé qué significa ese ay caray, pero bueno, igual si quieres decir algo, Sandra Martínez, pues te escuchamos, me espero para que... Pues no, creo que ya se fue. Entonces, pues si no, pues por ahí lo pueden poner en el grupo de chat de WhatsApp. Pueden poner las preguntas o los comentarios. ¿Vale? Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente sesión. Dios les bendiga a todos.